Bueno, vamos a empezar a ver liquidación de sueldos, que es la parte práctica de la materia, pero para poder arrancar con el tema, lo primero que tenemos que saber es qué es la remuneración. Algo ya estuvimos viendo y estuvimos hablando al respecto, pero bueno, cabe aclarar que la remuneración es toda contraprestación que recibe el trabajador por brindarle su fuerza de trabajo al empleador. Se considera remuneración al sueldo anual complementario, o sea, al aguinaldo, al salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, las propinas, las gratificaciones, todo eso es parte de la remuneración. Ahora bien, la remuneración puede darse de distintas maneras, como nombraba recién. Existen dos cuestiones, una es el sueldo y otro el salario. Si nosotros estamos acostumbrados a decirle de la misma manera a todo, pero cabe aclarar que el salario es cuando la remuneración se fija por tiempo, o sea, por día, por semana, por quincena, o por rendimiento de trabajo, por cantidad de piezas producidas, por ejemplo. En cambio, el sueldo es la remuneración que se fija de manera mensual. Es la más normal y es la que cobra la mayoría, aunque hay muchos que cobran de manera semanal o quincenal, y eso es a lo que se llamaría salario. Es una mera formalidad porque la realidad es que le decimos sueldo a todo. Ahora, este sueldo o esta remuneración, mejor dicho, hay que tener en cuenta de que existe un mínimo, ¿sí? Eso es a lo que nosotros conocemos como salario mínimo vital y móvil, que según la ley de contrato de trabajo es el salario que debe recibir el trabajador como la menor remuneración que puede o debe percibir en efectivo, sin las cargas de familia, o sea, sin el salario familiar, sin la ayuda escolar, por una jornada legal de trabajo que le sirva a para vivir de un modo digno, digamos. Le debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento o vacaciones. Así que el sueldo mínimo vital y móvil debería de cubrirle al trabajador todas las necesidades básicas. ¿Sí? Tengamos en cuenta de que eso es lo que dice la ley, no es lo que sucede. En la actualidad el salario mínimo vital y móvil no alcanza para cubrir todas estas necesidades básicas. Dentro del sueldo tenemos conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los conceptos remunerativos son los que se computan para el cálculo del aguinaldo, son los que son embargables, o sea, se van a tener en cuenta para embargarte el sueldo ante cualquier deuda, como una deuda alimentaria, o una deuda por cuota alimentaria, mejor dicho. Son los que se computan para el cálculo de indemnización, son los sobre los cuales van a ser los descuentos para los aportes, son los que van a estar imponibles al impuesto a las ganancias, son aquellos por los que uno va a cobrar asignación familiar. O sea, los conceptos remunerativos son aquellos que se toman en cuenta para todo lo legal. Si te echan y te despiden, se va a tomar la parte del sueldo remunerativo para calcular tu indemnización. El día de mañana nos vamos a jubilar por los aportes realizados por los conceptos remunerativos de nuestro sueldo. Después están los conceptos no remunerativos, que son aquellos por los que no se hacen descuentos ni de aportes, no se calculan indemnizaciones, no se calculan para el cómputo del impuesto a las ganancias, no se calculan para pagarte el aguinaldo. Estos conceptos no remunerativos suelen ser llamados bonos o bonificaciones, y por lo general son bonificaciones no remunerativas que están dentro de nuestro recibo de sueldo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que una gran parte de nuestro sueldo es en conceptos no remunerativos,
y esto en lo que nos perjudica es en que el día de mañana cuando nos jubilemos no nos vamos a jubilar por todo el sueldo que nosotros estamos cobrando en la actualidad, sino por solo la parte remunerativa. O sea, todas aquellas bonificaciones no remunerativas que figuran en nuestro recibo de sueldo no van a ser tenidas en cuenta el día de mañana para nuestra jubilación. Ahora, esto yo lo aclaro porque, como les dije a sus compañeros la semana pasada en el Meet, a mí lo que me interesa de esta parte de la materia es la parte del cálculo de la liquidación de sueldo, pero para eso ustedes tienen que saber que existen conceptos que son remunerativos por los cuales nosotros vamos a tener que calcular, por ejemplo, el descuento de la obra social o el descuento de la jubilación, y conceptos que son no remunerativos de los que no se van a tener en cuenta para calcular obra social o jubilación, por ejemplo. Bueno, después de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta la jornada legal de trabajo para poder calcular o hacer los cálculos de sueldo. La jornada legal de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Estas 8 horas diarias se pueden dividir en 8 horas, o sea, estas 48 horas, semanales se pueden dividir en 8 horas de lunes a viernes y 9 horas los sábados. En 8 horas de lunes a sábados o 9 horas de lunes a viernes y no trabajar el sábado. Esa sería la jornada legal de trabajo de 48 horas semanales. Después tenemos la jornada nocturna, que es entre las 26 y las 06 horas. Esto ya lo vimos en algún trabajo, el tema de la jornada nocturna, de que era insalubre y estaba prohibida para los menores de edad. Bueno, en este caso, para los que sí realizan jornada nocturna, hay que tener en cuenta de que se cobra un extra por trabajar en jornada nocturna. La jornada nocturna no puede exceder las 7 horas, o sea, vos no podés trabajar más de 7 horas de noche, pero si trabajás en jornada nocturna no vas a cobrar lo que cobrarías normalmente de día, sino que vas a cobrar un porcentaje mayor, que eso lo vamos a ver cuando aprendamos a calcular sueldo. Al igual que el tema de las tareas insalubres, que ya las vimos, son aquellas en las que yo me puedo contagiar de alguna enfermedad por realizar esta actividad. Bueno, en este caso, las jornadas o las tareas insalubres, lo que va a pasar con su sueldo es que ellos van a trabajar 6 horas diarias o 36 semanales y van a cobrar el mismo salario que un trabajador que trabaje 8 horas pero no realice tareas insalubres. Estas son cuestiones a tener en cuenta para cuando calculemos sueldos. ¿Qué pasa con las horas suplementarias o las horas extras? Bueno, el trabajador si realiza horas extras de lunes a viernes o los sábados hasta las 13 horas van a cobrar un 50% más por cada hora trabajada. En cambio, si trabaja horas extras los sábados después de las 13 horas o los domingos y feriados, esas horas van a ser al 100%. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo gano por hora de trabajo 50 pesos y me quedé una hora extra algún día de lunes a viernes, en vez de 50 pesos por esa hora extra que me quedé, voy a cobrar 50 pesos más el 50% de 50, que sería 25 pesos más. Entonces, en vez de cobrar 50 pesos la hora, la voy a cobrar 75 pesos. En cambio, si esa hora extra la hubiese hecho un sábado después de la 1 o un domingo o un feriado, en vez de 50 pesos voy a cobrar el 100% más. Entonces va a ser 50 más 50, van a ser 100 pesos. Esto es con respecto a las horas extras. ¿Qué pasa con el pago de la remuneración o del salario? Si el personal es mensualizado, o sea, si nosotros trabajamos por mes y nos van a pagar un sueldo mensual, lo vamos a cobrar a mes vencido, o sea, si yo trabajé julio, lo voy a cobrar en agosto, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente al que trabajé. En cambio, si el personal es por hora o quincena, deben pagárselo, si es por semana, la siguiente semana después de haber trabajado, dentro de los 2 o 3 primeros días.
Bueno, creo que esto es todo lo que yo les dejé en la actividad para realizar. Son unas preguntitas teóricas al respecto, pero sí les dejé algunos casos de cómo se liquidan sueldos, que son ejemplos con ya el sueldo liquidado, con algunas características, son ejercicios simples, pero bueno, la idea es que ustedes con esto puedan ir mirando estos ejemplos y la semana que viene, cuando les mande ejercicios, ya los puedan realizar o al menos ir realizando de a poco el cálculo de liquidación de sueldo.